Bueno, mucho gusto. Hoy hablaremos acerca del problema del costo social de los bancos. Bueno, en un inicio el autor nos sostiene que el objetivo principal de su artículo, ¿no? De su publicación, es corregir un concepto erróneo en la forma en la que los economistas enfocan las cuestiones de política. Pues para él, el error de análisis de los economistas radica básicamente en considerar al gobierno como una fuerza correctiva de las fallas de mercado, que no tiene costos, lo cual se encuentra muy lejano de la realidad. Además, argumenta que en la medida que los costos de transacción sean bajos o inexistentes y que los derechos de propiedad establecidos en los fallos judiciales no permitan una solución económica eficiente, se producirá una reasignación de estos derechos hacia aquellos que los valoran más, a pesar de que las cortes fallen en contra de ellos, ¿no? Lo cual se enunciará como teorema de Coase. Además, nos comenta que, si bien es cierto, son muchos los casos en los que los costos de transacción impiden una reasignación de estos derechos establecidos por los fallos judiciales, sostiene que para estos casos las Cortes deben intentar minimizar los costos asociados a sus fallos, siempre que ello no altere el margen legal, ¿no? Y además nos comenta sobre la importancia que le atribuye a la estabilidad de la ley. Entonces, como primer punto nos pone el problema a examinar, ¿no? En esta parte se refiere a las actividades de una empresa que tienen efectos perjudiciales en otras, ¿no? Como un ejemplo típico nos pone el humo de una fábrica que provoca pues efectos nocivos en las viviendas vecinas, ¿no? Como segundo punto tenemos la naturaleza recíproca del problema, ¿no? Aquí vamos a ver la reacción, la elección que hay entre A y B, ¿no? Entonces, como supuesto se nos pone que comúnmente, ¿no? Se formula cómo A ocasiona daño a B, ¿no? Y la pregunta que sería es cómo se puede restringir a A, pero él nos comenta que esta pregunta habría que modificarla, pues estamos tratando de un caso de naturaleza recíproca, ¿no? Y nos comenta que evitar el daño a B infligiría un perjuicio en A. Entonces, la pregunta que en sí nos deberíamos realizar es, ¿debe permitirse que A dañe a B o que B dañe a A? ¿No? Y la cuestión sería, pues, evitar el menor daño posible, ¿no? O evitar el daño mayor. Como tercer punto tenemos el sistema de precios con responsabilidad por el daño. No, aquí nos comenta que un problema puede resolverse de una forma completamente satisfactoria, que es cuando el negocio que daña debe pagar por todo lo causado y el sistema de precios, pues, se espera que funcione correctamente, ¿no? Eh, que con esto nos referimos que las operaciones de un sistema de precios sea, pues, sin costo, ¿no? Como cuarto punto, que es el sistema de precios sin responsabilidad por daños, se refiere al caso en el que tenemos un sistema de precios que funciona correctamente, o sea, sin costos, y el negocio que ocasiona este daño no es responsable por él o no debería realizar un pago a los perjudicados por sus actos, ¿no? Así que como conclusión llega en este apartado que es necesario conocer si la actividad perjudicial es responsable o no del daño que ha causado, ya que si no establecemos una delimitación inicial de derechos, no pueden existir transacciones de mercado para ser transferidos y recombinarlos, ¿no? Finalmente, como resultado final, que lo que se espera es la maximización de la producción, es independiente de la tesis del margen legal y se supone que se tendría un sistema de precios eh, más que el esperado, que sería pues sin costos. En el quinto apartado nos pone el problema ilustrado nuevamente, ¿no? Nos habla sobre los efectos dañinos de las actividades de una firma pueden asumir una amplia variedad de formas y nos enuncia varios ejemplos. Como sexto punto, nos habla sobre la consideración del costo de las transacciones de mercado, ¿no? Hasta aquí llega él con el supuesto de que no existan costos para llevar a cabo las transacciones de mercado, lo cual pues es irreal, ¿no? Para llevar a cabo esas acciones es necesariamente, entre otras tantas, descubrir con quiénes transamos, informar a la gente que deseamos intercambiar y en qué términos conducir estas negociaciones que lleven a la asociación o a un contrato, redactar este para llevar a cabo una inspección para asegurarnos que los términos que se observan pues sean cumplidos. Estas operaciones nos comenta que a menudo son muy costosas, lo suficiente como para evitar muchas de ellas,
que se llevarían a cabo en un mundo en el que el sistema de precios funcionase idóneo, que sea sin costos. Entonces queda claro que una forma alternativa de organización económica que podría lograr el mismo resultado a un costo menor es el que se incurre usando el mercado, ¿no? Que permitiese crear el valor en la producción. Pero nos comenta que esto no solo depende de las empresas, ¿no? Que en ellas, pedirles a ellas algo, algo así sería demasiado. Y acá viene otro participante, que en este caso nos propone el gobierno, ¿no? El gobierno, en cierto sentido, es una superempresa, ¿no? Pero con una clase muy especial y que es él capaz de influir en el uso de los factores de producción mediante las decisiones administrativas. Como séptimo punto, nos habla sobre la delimitación legal de los derechos y el problema económico. No, nos habla que el enfoque legal podría plantearnos soluciones a los problemas con efectos nocivos, ¿no? Y que, por supuesto, las transacciones de mercado que fueran gratuitas, todo lo que importaría, aparte de buscar la equidad, es que los derechos de las distintas partes debieran estar definidos y estos resultados de las acciones legales fáciles de pronosticar. Entonces, Breiner, ¿qué otros enunciados nos propone el autor? Bueno, pues el autor también menciona otros apartados, ¿no? Pero sería bueno analizar un poco lo que es el, el contenido de ciertas palabras, ¿no? Como costos sociales, que bueno, son costos externos, son una actividad que puede imponer a otros sin un valor compensatorio. Externalidades que vendría a ser efectos que una actividad tiene sobre terceros que no están involucrados en dicha actividad. La teoría de Pigot, que es una teoría económica que propone el uso de impuestos y subsidios para corregir las externalidades. Ahora, los impuestos y subsidios, que vienen a ser una herramienta utilizada por el gobierno, ¿no? En este caso, se hace alusión a que de alguna manera busca internalizar los costos de las externalidades. Y como último, pues, para reformular, sería el costo de transacción, que son los costos asociados con la negociación e intercambio de los bienes y servicios. En ese sentido, volviendo al octavo aportado, sería pues Pigot y tratamiento en la economía del bienestar. Bueno, en esta parte más que nada se discute cómo la teoría de Pigot sobre las externalidades negativas y su tratamiento pues, en la economía del bienestar. Pigot más que nada argumenta que el mercado no necesariamente o no siempre va a producir unos resultados que sean totalmente eficientes y que el gobierno pues debe intervenir para corregir las externalidades negativas. En ese sentido, Pigot propone pues que el gobierno debe imponer impuestos o regulaciones para internalizar pues los costos externos y hacer que los agentes económicos pues consideren los efectos de sus acciones en terceros. Pero Coase, que argumenta que esta teoría no tiene en cuenta pues lo que son los costos de transacción y que pues en muchos casos pueden ser pueden ser más eficientes que las partes involucradas llegan a un acuerdo por ellas mismas. Además, Coase también critica el poco detalle que tiene pues la teoría de Pigot sobre lo que son externalidades negativas, pues Pigot no proporciona una definición totalmente exacta de lo que constituye una externalidad negativa y pues no aborda los problemas prácticos de la implementación de lo que podrían ser los impuestos, ¿no? Ah, por otro lado, Coase también propone un enfoque basado pues en lo que son los derechos de propiedad y las transacciones pues entre las partes involucradas, donde argumenta que el costo social más que nada surge cuando una actividad económica afecta negativamente a terceros, que pues en este caso no estarían involucrados en la transacción original, ¿no? Y para ello propone que la solución al problema del costo social no es necesariamente imponer impuestos, ¿no? O algunas otras regulaciones que pueden haber, sino permitir que las partes negocien entre sí y lleguen a un acuerdo donde ambas lleguen a beneficiarse de algún modo. Ah, si bien hay una crítica sobre lo que pueden ser los impuestos o subsidios sobre pues, corregir las externalidades, Coase argumenta que bien no tiene esto, no hace un análisis sobre lo que son los costos de transacción y asume pues que el gobierno
puede intervenir eficientemente para corregir la externalidad. En esto se hace énfasis en el ejemplo de los ferrocarriles, o más bien dicho, en el caso se denomina Spark from Engines. En este caso, pues COS aborda esta cuestión por las chispas, ¿no? Que emiten o que emitían los trenes a vapor en las vías de tren en ese tiempo, ¿no? Que podían llegar a causar daños en las cosechas o en el peor de los casos incluso pueden causar incendios. El análisis más que nada se centra en quién tiene que asumir el costo de, ya sea de evitar o mitigar esos daños. Por un lado, pues se puede analizar así, los propietarios de los ferrocarriles o los propietarios de las tierras agrícolas que estarían siendo afectados. Como análisis numérico, más que nada serían números hipotéticos, ¿no? Podríamos considerar que los daños causados por esas chispas ascenderían a unas 1.000 libras anuales para un agricultor. Y si pues el derecho de propiedad estuviera definido a favor de los ferrocarriles, los agricultores podrían pues haber tenido que incurrir en ese gasto para proteger sus tierras. Por otro lado, si el derecho de propiedad se otorgara a los agricultores, los ferrocarriles podrían haber sido pues responsables de pagar estas 1.000 libras anuales para cubrir los daños que están causando. Este ejemplo más que nada ilustra cómo la asignación de los costos asociados con las externalidades, en este caso las chispas de los trenes, depende de cómo se definan los derechos de propiedad. La falta de claridad en estos derechos pues es muy susceptible a ser debatible. Y como se ha hecho énfasis en esta argumentación, o más que nada en las asignaciones de costos basadas en los derechos de propiedad que están bien definidos, estos pueden influir directamente en la eficiencia económica, ya que en caso los propietarios de los ferrocarriles no, tengan que pagar los daños, podrían buscar tecnologías o nuevos métodos para reducir estas emisiones de chispas, optimizando de esa manera los costos y reduciendo las externalidades. Como interpretación un poco más a profundidad, pues COS muestra que en ausencia de la claridad de los derechos de propiedad, las decisiones sobre cómo manejar las externalidades pueden ser complejas, pues. Me refiero más que allá a lo económico, hay aspectos estatutarios que pueden ya sea ser legales o normados ya por el Estado, ya que si el derecho de propiedad está claramente definido y asignado a los propietarios de las tierras agrícolas, entonces los ferrocarriles podrían verse obligados a pagar por los daños. Pero por el contrario, si el derecho de propiedad recae en los ferrocarriles, los agricultores podrían tener que pagar por proteger sus cultivos. Otro de estos ejemplos que se hace mucha alusión es en el ejemplo de los conejos. No, me equivoco. Bueno, su definición en realidad es un church de services. Este ejemplo pues involucra lo que es la proliferación de los conejos en terrenos agrícolas y cómo este puede llegar a ser la fuente de un conflicto, ¿no? Pues entre los propietarios de las tierras. COS más que nada aborda esta cuestión en quién tiene la responsabilidad, ya sea la responsabilidad de controlar la población de conejos, los propietarios de las tierras o los propietarios de los conejos. Aquí COS llega de alguna manera a enfatizar cómo la ausencia de los derechos de propiedad y la incertidumbre sobre saber quién tiene el derecho sobre los conejos puede llevar a conflictos, ¿no? Ya que si bien los propietarios de las tierras tienen el derecho de controlar los conejos, pueden incurrir en costos, ¿no? Para proteger sus cultivos. Por el contrario, si los propietarios de los conejos tienen el derecho de dejarlos en libertad, los agricultores pueden llegar a sufrir daños. En este ejemplo, más que nada, muestra pues cómo la ausencia de derechos de propiedad, o sea, que propiedad que están definidos, pueden llegar a generar conflictos y cómo la ley y los estatutos pueden intervenir para establecer claridad sobre quién tiene la responsabilidad y los derechos sobre los recursos involucrados. Entonces, mientras que Pigo está abordando, bueno, pues argumenta por la intervención gubernamental para corregir las externalidades negativas,
COS estaría, o COS propone soluciones basadas en los derechos de propiedad y transacción entre partes. Y pues de esa manera estaría criticando la falta o los pocos detalles que está ofreciendo la teoría de Pigot. Otro apartado es la Pavlovian Tradition, que más que nada COS en esto discute la inadecuación o sea, la forma inadecuada para abordar el tema del costo social. La, la Pavlovian Tradition más que nada se refiere a un enfoque desarrollado por Arthur Pigot, o sea, el que desarrolló pues la teoría de Pigot, el cual sugiere más que nada que las externalidades pueden llegar a corregirse imponiendo impuestos o subsidios para internalizar los costos y beneficios de la actividad. Sobre ello, Coase argumenta, propone y reconoce, creo yo, tres aspectos relevantes, ¿no? Coase argumenta en primero que la Pavlovian Tradition es defectuosa, porque no considera tanto los costos de transacción y asume que el gobierno siempre puede intervenir eficientemente para corregir la externalidad. También señala que la Pavlovian Tradition a menudo se enseña de manera, pues, o sea, no es enseñada directamente en su totalidad, ¿no? Sino que es fragmentada, o sea, normalmente puede llevar a malentendidos. También Coase estaría proponiendo, pues, un enfoque alternativo al el cual se basa en la idea de derechos de propiedad y los costos de transacción, ya que él mismo sostiene que si estos están bien definidos y que los costos de transacción son bajos, las partes pueden llegar a negociar y de esa manera pueden maximizar el valor de sus recursos. Y como tercero, pues sería que Coase conoce que, pues, en realidad los derechos de propiedad a menudo no están, o sea, en la realidad no están tan definidos y los costos de transacción pueden llegar a ser altos, lo que dificultaría a las partes a que lleguen a un acuerdo. En estos casos es donde sugiere que el gobierno puede desempeñar un papel en cómo ellos tienen que definir los derechos de propiedad y de alguna manera influir en la reducción de los costos de transacción, pero también enfaticen que la intervención gubernamental tiene que, pues, ser limitada, ¿no? Y también tiene que ser cuidadosamente diseñada, pues, para evitar consecuencias que nadie quiere. Más que en este apartado, la Pavlovian Tradition, Coase, pues, está criticando, ¿no? La teoría de Pigot. Y pues con esto destaca la importancia de considerar los costos de transacción, derechos de propiedad para poder abordar lo que es el problema de costos. Si bien ahora se puede concluir que la intervención del gobierno tiene que ser limitada y también tiene que tener una estructura bien diseñada, esta es necesaria pues para evitar pues consecuencias que son perjudiciales. Como último apartado se menciona a change of approach. Acá más que nada COS propone un cambio de enfoque y abordar el problema del costo social. Acá es donde argumenta más que nada que el fracaso de los economistas para llegar a conclusiones correctas sobre el tratamiento de efectos dañinos no se puede atribuir necesariamente a algunos errores en el análisis, sino que este pues se deriva de defectos básicos en el enfoque actual de la economía del bienestar. También considero que COS en realidad, o sea, más que nada sobre los derechos de propiedad a menudo no están bien definidos, pues como se ha mencionado, y si en caso los costos de transacción llegan a ser altos, va a dificultar que las partes puedan llegar a un acuerdo. Y ahí es donde el papel tiene un rol arbitrario. En ese sentido, pues como pequeña reflexión, o más bien dicho, una conclusión sobre ello, es la apuesta que tiene COS y la repercusión que ha tenido, además de reconocer la importancia de la implementación de políticas públicas para este problema. Se tiene que tener en cuenta los costos de transacción y los derechos de propiedad y buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.